Vamos a continuar con la serie Reconciliados y hemos hablado, hemos meditado en la importancia de nuestra reconciliación, las consecuencias de ese milagro de reconciliación con Dios a través de Cristo. Hemos sido reconciliados con el Padre y tenemos acceso a la presencia, a la comunión con Dios. Hemos sido reconciliados para comunión, para gozar de nuestra identidad de hijos. Pero también el poder de esa reconciliación no solamente opera en el sentido vertical, pero muy especialmente en el sentido horizontal. Es decir, no solo es nuestra reconciliación hacia Dios, que es la más importante y la primera, pero las repercusiones de nuestra reconciliación con Dios tienen que incidir necesariamente en nuestro trato con las personas, nuestro prójimo. De hecho, le preguntaron al Señor Jesús, ahí en Mateo 22, se narra que se acercaron y le preguntaron: Señor, ¿cuál es el más importante mandamiento? Y Él les respondió sin ninguna duda: el más importante mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero luego añade: y el segundo, les dijo, es semejante, es igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, todo el cumplimiento de tu vida cristiana espiritual depende de nuestra relación con Dios y también nuestra relación con los demás. Este resultado de la reconciliación lo extenderemos ahora a ese primer círculo de relación que es la familia. Y durante esta entrega y la que sigue vamos a hablar de las 4 columnas que es importante identificar. 4 columnas que sustentan la relación y la comunión y la salud familiar. Y es muy sencillo lo que la palabra de Dios nos enseña, pero es poderoso. Y voy a pedirles que vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 21. Reconciliados, unidad en la familia. La unidad en la familia. Efesios 5, 21 dice la palabra del Señor: sométanse unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, se entregó por ella. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la verdad de tu palabra que nos liberta y nos transforma. Y gracias por el poder de tu Espíritu Santo que vivifica esta palabra en nuestro corazón, Señor. Tu verdad nos hace libre y tu Espíritu nos transforma, nos renueva con el poder de tu verdad. Gracias por hacerlo en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así es, mis queridos amigos y hermanos. La vida se construye con relaciones. Y la primordial y la más importante es nuestra relación con Dios. Fuimos creados para vivir en relación con el Señor. Fuimos reconciliados en Cristo Jesús para recuperar esa identidad de hijos y esa relación personal con el Padre. Y abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, para que el Señor entre
Él está tocando a tu puerta y Él quiere entrar y morar en tu vida, en tus decisiones, en tus planes, en tus sueños, y quiere ser Señor de todo, y quiere que le permitas entrar y habitar en toda tu vida, no solo en algunos cuartos, no solo en algunas habitaciones, en toda tu vida. Ahora, las consecuencias de esto, la consecuencia inevitable de que el Jesús sea Señor de todo tu hogar, de tu matrimonio, de tu vida relacional, de tu pasado, de tu presente y de tu futuro, de todo. Porque Él quiere ser Señor de todo, no solo de tu presente y tu futuro, especialmente del pasado donde hay recuerdos dolorosos, donde hay cosas de las que no queremos recordar, y que Él en la cruz del Calvario murió, entregó su vida y derramó su sangre para expiar nuestra culpa y la condenación. Es ahí donde el poder de la redención se hace más que retroactivo. Todo el pasado es redimido en Cristo Jesús. Pero no entendamos que redención de nuestro pasado es desaparecer el pasado. Lo limpia, lo restaura y lo sana. Pero muchas veces nosotros queremos cerrar esa puerta del pasado y atrancarla, apagar la luz, que nadie entre ahí, y eso no es lo que hace Jesús. Lo que hace Jesús es limpiar y sanar nuestro pasado, redimirlo con el poder de su salvación. Gloria a Dios. Para que ese pasado, esa experiencia, aunque sea una cicatriz, sirva para dar testimonio a otros y hablarles del poder de su redención y de su salvación. ¿Por qué digo esto, queridos? Porque gran parte de nuestro entorno familiar, gran parte de nuestra historia familiar y de lo que nos formó y de lo que hace que pensemos como pensemos y reaccionamos como reaccionamos, está en nuestro anclaje familiar, en nuestra formación familiar. Jesús ha venido para redimir especialmente ese pasado familiar. Hay un evangelio para la familia. Me gusta siempre repetirlo en el programa de Buenas Noticias que dirige el pastor Everardo. Y a mí me gusta mucho recordar cada martes que estamos ahí que hay un evangelio para la familia. Hay un evangelio para el matrimonio. Son las buenas noticias que la palabra de Dios tiene para cada matrimonio y para cada familia. Y que lejos de querer cerrar la puerta y que el Señor no entre ahí porque es mi área más débil. Muchos de nosotros vemos nuestra vida familiar y matrimonial como el área más débil y sentimos que necesita mucho trabajo, pero nos sentimos tan vulnerables ahí que preferimos construir otras áreas, ministerio, trabajo, hacia afuera, y gracias a Dios que podemos hacer eso también. Pero el Señor nunca quitará su vista y su amor y su deseo de restaurar tu hogar, tu familia y tu pasado familiar, tu presente y tu futuro. Amados, es muy importante atender con diligencia nuestra relación en el hogar. Les habla quien no tiene un hogar perfecto. Mi hogar no es perfecto. Mi matrimonio no es perfecto. No tengo hijos perfectos. No tengo una esposa perfecta. No soy un esposo perfecto. Y yo no sé si realmente alguien lo tenga. Creo que no. Pero estoy comprometido cada día a tomar mi cruz, la cruz de la obediencia a Jesús, y seguir al Señor. Y me he resuelto con todas mis limitaciones y mi debilidad a que mis hijos vean a Cristo en mí, a que mi esposa, esta suertuda que está sentada ahí,
ella vea a Cristo en mí. Pero hay días, ¿qué cree? Hay días que lo último que ven es a Cristo en mí. Hay días, hay ocasiones donde no reflejo a Cristo. Debo hacerlo, pero no siempre logro hacerlo. Pero no doy la batalla por perdida. Continúo, me esfuerzo, me revisto de la gracia del Señor y me esfuerzo. Así que yo quiero compartirte como padre, como esposo, como abuelo. Quiero compartirte como un hombre de familia. Quiero compartirte lo que la palabra del Señor dice y por qué es tan importante explorar y fortalecer este milagro de la reconciliación, este recurso inagotable de haber sido reconciliados con Dios. No debemos poner un punto final en nuestro matrimonio, en nuestra relación familiar, en nuestra dinámica, no. Debemos permitirle al Espíritu Santo de Dios seguir obrando, renovando, perfeccionando, sanando, restaurando. Y yo veo al Señor obrar cada día en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Cuando la palabra del Señor nos invita, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2, no está en pantalla, pero quiero que si puedes buscarlo, encontrarlo o anotarlo. 2 Corintios 2, del 5 al 11, Pablo dice: hermanos, para que Satanás no gane ventaja sobre ninguno de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros tomamos eso y lo llevamos al plano de la guerra espiritual, ¿verdad? Como ha sido usado y tiene lugar. Pero el contexto en el que está dicha esta palabra es en el contexto de las relaciones interpersonales. Pablo viene exhortando a la iglesia de la importancia del compañerismo, de la unidad, de las diferencias y de las divisiones que ellos estaban haciendo. Mateo capítulo 18, cuando el Señor dice: todo lo que atares en el cielo, en la tierra, será atado en el cielo, y lo que en la tierra será desatado en el cielo. Igual está hablando de la importancia de nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? ¿Cómo se debe exhortar a aquel? Y cómo debemos ir con aquel que tenemos diferencias, incluso ofensas. Porque en este mundo, la calidad de nuestra vida se construye sobre la calidad de relaciones que tenemos. Y en Iglesia Oasis nos interesa particularmente que tú puedas construir y fortalecer tu relación familiar, especialmente porque la mayoría de nosotros enfrentamos desafíos y luchas familiares. Pero hay buenas noticias para la familia, hay buenas noticias para el matrimonio, hay buenas noticias para nosotros como padres. Para que no gane el adversario ventaja y no ignoremos sus trampas, sus maquinaciones, vamos a adentrarnos en la luz de la verdad de Dios, de su palabra, y vamos a recordar entonces, vamos a afirmar estos fundamentos, estas columnas que la palabra de Dios nos enseña. Precisamente vamos a ver 4 columnas para un hogar que se fortalece y que se renueva cada día. Y aquí en Efesios capítulo 5 encontramos una serie de recomendaciones que Pablo nos comparte. Y la primera de ellas habla a las esposas, luego habla a los esposos, luego a los hijos, luego los padres y luego a los hijos. Esposas, esposos, padres e hijos. Y durante esta entrega vamos a compartir estas 4 columnas. Hoy vamos a ver las 2 primeras. La primera columna es la
sujeción de la esposa al esposo. Ay, 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 ay. Se va a poner bueno esto. Así como la carita que está poniendo aquí la dama que está en la pantalla, así están algunas ya, ¿verdad? No, queridas, no saben qué bien les va a hacer esto. Mire, hablar de la sujeción de la esposa al esposo es un tema que ha llegado a convertirse en tabú incluso en esta etapa, en este tiempo, donde tenemos cualquier cantidad de información de casos que se han dado, especialmente contra la ideología que está predominando en la sociedad, ¿verdad? De catalogar el liderazgo del hombre como patriarcado, opresor y machista. Y hay que decirlo, en muchos casos lo ha sido. Pero eso no significa que el ideal de Dios deba ser removido de nuestros hogares, porque este es el ideal de Dios y tiene un propósito, y vamos a caminar sobre él. Dice la palabra del Señor, esposas, ahí en Colosenses capítulo 3 versículo 18, leo ese pasaje paralelo ahora en Colosenses. Esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Y claro, muchas veces los varones históricamente nos hemos quedado con el concepto, ella se tiene que someter a mí. Pero se nos olvida y pasamos de noche todas las demás palabras que están implícitas ahí. Y es importante que traigamos al centro de la mesa, de la conversación, de la meditación, esta verdad para que sea iluminada por el poder del Espíritu Santo. Efesios 5:21 que leímos al 23, repito de nuevo, someteos unos a otros en el temor del Señor. Diga conmigo, unos a otros. Pablo está enseñando de la importancia de la unidad. De hecho, todo el libro de Efesios, toda la epístola de Efesios, el gran tema de Efesios es la unidad. Es la unidad en la creación, es la unidad en la iglesia, es la unidad en los ministerios, es la unidad en el hogar, es el poder de la unidad incluso para derrotar y enfrentar las huestes malignas de maldad. Qué importante es la unidad de la iglesia. Así que el gran tema de Efesios es la unidad. Sin lugar a dudas, Pablo presenta aquí el argumento más crucial, más básico para entender ese sometimiento. Mire, cuando la palabra del Señor dice a la esposa, a las esposas que deben sujetarse a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor, Él no pasa por alto la idea que también está implícita, que Cristo es así como el esposo es la cabeza de la esposa, Cristo es la cabeza del esposo. Y primero Él está poniendo las cosas en su justa perspectiva. Someteos los unos a los otros. Que haya un entendimiento de este sometimiento horizontal, no jerárquico ni vertical. Atención aquí, lo que dice en pantalla, la Biblia nos presenta el sometimiento y la obediencia como un principio espiritual que abre y cierra puertas. Que abre y cierra puertas. ¿Por qué? Porque no es un concepto humano. Es un concepto, es una idea, es un ideal que viene de Dios. Y Dios lo ha establecido para protección, para cobertura, para bendición.
Dios mismo, queridas y queridos, Dios mismo nunca ejerce su autoridad bajo la premisa de imposición. La autoridad que Dios ejerce sobre nosotros, porque Él es la fuente de toda autoridad. La autoridad terrenal que nosotros conocemos, las autoridades, los gobiernos, los padres, los esposos, cualquier cuota de autoridad terrenal debe estar sometida a la autoridad suprema. No siempre lo está, pero debe estar así. Pero este principio de autoridad, la Biblia lo presenta para bendición, para protección. Es un principio espiritual que abre puertas o también cierra puertas. Amados, esa autoridad que Dios ejerce no se ejerce bajo la premisa de imposición, no, sino bajo una premisa de gracia, de amor, de justicia. Entonces, entendamos este concepto de sometimiento y obediencia. Atención, ¿qué es obediencia? El diccionario, algunos diccionarios lo definen así: es la acción de escuchar atentamente y cumplir con un mandato. Pero el sometimiento no es lo mismo que la obediencia. Se relacionan y trabajan juntos, pero el sometimiento es actuar según la voluntad de otra persona, estar bajo obediencia por voluntad propia. Yo no le puedo decir a mi esposa: sométete, porque yo soy la cabeza. El sometimiento es voluntario de ella para mí. Ella decide someterse y estar bajo la cobertura de esta autoridad delegada por Dios por amor. Ella está sometida por amor y también por conveniencia, ¿verdad? Y en eso estamos de acuerdo. Le conviene. No, pero principalmente por amor y por obediencia. Pero no es una imposición. El esposo no puede exigirle sometimiento a la esposa. No sucede, no funciona así. Es un acto voluntario de la esposa al esposo, cuando esa esposa se sabe amada, protegida, cuidada, y porque reconoce que es la palabra de Dios, es obedecer a Dios, y que bajo esa cobertura ella será bendecida. ¿Cómo hemos nosotros ignorado esto? Incluso dentro del círculos eclesiásticos de la iglesia hemos enseñado y hemos practicado un sometimiento que sí ha rayado muchas veces en el machismo. Hemos dado ocasión a que se nos juzgue de misóginos, porque no siempre hemos modelado y enseñado este concepto tan importante y tan poderoso para la armonía del hogar y del matrimonio. Seguimos. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, diga conmigo, por causa del Señor. Es decir, porque el Señor así lo establece. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior o a otras autoridades. Pero lo importante que debemos rescatar aquí es porque el Señor lo establece. Yo ayer estuve en un meeting político con nuestra presidenta. Fuimos invitados a estar presentes. Y hay muchas cosas con las que yo y tú no podemos estar de acuerdo en todo lo que sucede en nuestra esfera de gobierno. Hay muchas cosas con las que no podemos coincidir. No puedo aplaudir a todo, pero reconozco que es una autoridad y el Señor me dice que debo honrar y debo estar
orando por esas autoridades. Yo estoy sometido, y ustedes también como ciudadanos estamos sometidos a esa autoridad puestas por Dios, nacionales, estatales, municipales. Debemos honrarles y debemos orar por ellos, pero no podemos obedecer a todos ciegamente. Esa es la diferencia entre el sometimiento y la obediencia, porque habrá fronteras éticas que no podemos cruzar y no podemos estar de acuerdo. Hay cosas que nuestros gobiernos o gobernantes van a decidir y van a establecer como ley y van a elevar a la Constitución, pero si no es ético, eso no cambia. Que sea legal no significa que sea ético, pero siempre estaremos bajo la cobertura y el sometimiento a nuestras autoridades, pero no siempre podemos obedecer en todo. Bueno, este es un tema muy amplio y muy importante, pero es la base para traerlo al seno del hogar. ¿Cómo poner nosotros ese cimiento en el hogar? Y para que esposo y esposa caminen sobre estos rieles, sobre estos caminos, estas sendas que el Señor trazó. Saben, parte de nuestros grandes problemas que estamos enfrentando en el hogar es que queremos la bendición de Dios, pero no estamos viviendo en la obediencia de Dios. Necesitamos que Dios nos bendiga, pero no estamos viviendo en sus caminos. Y hay trazos, queridas, queridos, que Dios estableció. Entonces entendamos que esta obediencia a las autoridades humanas no es ciega. Y una esposa no se va, que está sujeta a la autoridad del esposo, no significa que cierra sus ojos y estará de acuerdo con todo. No significa eso. No es una obediencia ciega, pero sí implica en primer lugar que entiende que él es una cabeza puesta por Dios. Y a veces esa cabeza está dormida, pero no deja de ser cabeza. Aleluya. Amados, Dios ha establecido un orden de autoridad dentro del matrimonio, precisamente, queridas, porque este modelo representa identidad, protección y seguridad. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Varones, digan, ouch. Aquí está el pero. Aquí está la clave. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo nuestro mundo, visible o invisible, trabaja, se constituye y prevalece bajo autoridad. Y todo lo que se sale de la cobertura donde Dios la ha puesto no puede ser bendecido. Y Dios quiere bendecirte. Y no significa cerrar los ojos e ignorar la realidad que está pasando, pero muchas veces significará entender el concepto de sometimiento, aunque no estoy de acuerdo, aunque no me gusta lo que está pasando. Y queridas espositas, esa es la gran lucha que siempre tienen y tendrán las valiosas esposas del Señor, que hay muchas cosas en las que ustedes no estarán de acuerdo, que su esposo hará o dirá y que ustedes no están de acuerdo. La clave, y no significa morderte la lengua y cerrar los ojos como si no existiera nada, significa que primero entiendes que Él, Dios lo puso como cabeza, y segundo, cómo apelar
cómo llegar al corazón de esa cabeza, de ese varón, y ayudarle a que siga siendo cabeza sin socavar su autoridad. Gloria a Dios. Yo sabía que iba a haber avivamiento esta mañana. Queridas, esta primera columna donde el Señor le dice a la esposa, y en ese orden empezó la palabra. Yo hubiera querido empezar por los esposos, pero tengo que respetar el orden de la palabra, y empezó por las esposas. Pero no se preocupen, la peor parte la tienen los esposos. Ustedes solo aguanten. No, la mejor parte. Dios, la palabra de Dios no invalida el valor de la mujer, no lo socava, no lo rebaja, todo lo contrario. No es que no cuente la voz de la mujer, tanto cuenta, tanta sabiduría y tanto sentido común a veces hay en nuestras esposas, que se desperdicia cuando la esposa no sabe cómo apelar una mala decisión o una mala o algo que el esposo no está haciendo o no está diciendo bien. Hay mucha sabiduría depositada en el corazón de las esposas. Tienen sentido común, tienen un olfato, un radar que los hombres no siempre tenemos. La clave es cómo le haces saber a tu esposo lo que tú sientes o piensas que es más correcto, sin socavar su autoridad. Y ahorita vamos a entrar ahí, ¿está bien? ¿Sí? ¿Aguantan? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la segunda columna? La palabra de Dios nos dice a los esposos, maridos. Efesios 5:25. Maridos. ¿Hay aquí maridos? Y los que van a ser también, ¿verdad? Maridos, hijos, varones que un día serán maridos. Escucha esto. Ama a vuestra esposa. ¿Cómo? ¿Cómo debo amarla? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En 5 versículos del capítulo 5 de Efesios, Pablo dice 4 veces la palabra a sí mismo. Se entregó, él mismo se entregó. Cuando yo veo esta insistencia de la palabra de Dios, tengo que poner cuidado, porque Pablo nos está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que lo que Dios espera del esposo es entrega. ¿Cómo amas a tu esposa? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Se entregó. Él mismo, a sí mismo se entregó. Esa clase de amor, Señor, levantaste mucho la vara, pero esa es la clave. Se entregó. Se trata de entregarse. Ese es el amor que Dios espera con el que yo ame a mi esposa. Un amor sacrificial, no recortado, confeccionado a mi conveniencia, con mis modelos y mis conceptos que a mí me enseñaron. Ámala como ella necesita ser amada, no como tú puedes amarla, como ella necesita ser amada. Ay, ay, ay. Eso sí es tomar la cruz cada día. He aprendido que llevar la cruz en el matrimonio es eso precisamente, amar cuando no sientes ganas de amar, callar cuando sientes ganas de gritarle y de decirle cuántas son 5. El amor calla, espera. Vas a ver, chiquita, al rato, no, así no. Espera con sabiduría, con paciencia, con amor. Pero el amor es entrega.
entrega. Dirige a tu esposa como Cristo dirige, entregándote a ella. ¿Están aquí? La palabra que hemos escuchado, cabeza, porque se oye muy bonito ser cabeza, ¿verdad? No quiero ser cola, yo quiero ser cabeza. Y si yo soy cabeza en el matrimonio, pensamos que esto significa mandar. Aleluya, yo soy el que manda aquí. En el matrimonio, ser cabeza, lo que la Biblia enseña, esta palabra que se tradujo como cabeza es la palabra griega kefalé. Y Pablo en 1 Corintios y en Efesios 5 denota con esta palabra kefalé significa una fuente que dirige, una figura que dirige o una fuente donde se inicia algo, pero nunca denota una figura de imposición o de manipulación. No se trata de controlar, ni de manipular, ni de imponer. Se trata de dirigir y ser una fuente donde se inician decisiones, iniciativas. Esta autoridad ejercida por el varón, queridos, funciona bajo el sometimiento y la obediencia a Cristo. Mientras Jesús es Señor, es mi cabeza, yo puedo y debo ser cabeza de ella. Pero ¿cuál es la condicionante? Que Jesús sea mi cabeza. Porque ni siquiera Jesús está sin sometimiento, Él está sometido al Padre. Dios es la cabeza de Cristo. Gloria a Dios. Mire esto, la imposición, la manipulación o coerción no tienen cabida en este ideal divino. No tienen cabida. Ser cabeza, amados, no significa ser superior en importancia o valor. No, es que yo estoy arriba y la mujer está abajo. No, ser cabeza significa que tengo la responsabilidad de dirigir y ser una fuente de inspiración y de protección. Qué tremenda y qué hermosa responsabilidad. Entonces, dirigir no significa controlar, significa tomar la responsabilidad de guiar, de velar por el bienestar de alguien más, por amor, por necesidad, por convicción. Así que, querido varón, esposo, querido amigo y hermano, la próxima vez que pienses en la idea del sometimiento de tu esposa hacia ti y la autoridad que posees por el hecho de ser hombre, no pienses en este modelo de subordinación, porque esa no es la idea de la Biblia. No es una idea jerárquica decirle a la esposa, tú estás abajo de mí. No es esa la idea que enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña, la autoridad que Dios me ha dado, es el modelo de Cristo. Es la autoridad que sirve, que se entrega, que se da. Autoridad sí, incuestionablemente. En mi casa, en mi matrimonio, yo soy la cabeza. Y no, ella no es el cuello. Ella es el corazón. Yo soy la cabeza. Ella es el corazón tierno que une, que estrecha. Claro, yo también soy corazón, ¿verdad? Pero no es algo tan frío, jerárquico de ninguna manera. No pienses en este modelo de subordinación, de imposición jerárquica y mucho menos de manipulación. En vez de eso, medita lo que dice estas palabras del apóstol Pablo: se entregó a sí mismo por ella. Se entregó. ¿Qué tan entregado estás? ¿Qué tan entregado estás a tu esposa? Esa entrega, aquí en pantalla, esa entrega denota también rendición, dedicación,
compromiso y confianza. Yo a veces volteo con mi esposa y le digo: preciosa, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Te sientes amada? Ay, pastor, qué pregunta. Sí, me tiemblan las corvas cuando le digo. ¿Te sientes protegida? Porque a veces pudiera no sentirse así. Qué tarea, qué privilegio, qué responsabilidad, pero el Señor te dio la autoridad para hacerlo, entregarte a tu esposa. Entonces, para finalizar esta meditación, esposas y esposos, una vez más, queridas esposas, ¿cuántas esposas dicen amén? Wow, qué preciosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos alienta, pero también nos confronta y nos corrige, pero nos alienta. Duele, sí, pero sana. Aleluya. La palabra de Dios a veces duele porque es la espada que va entrando a lo profundo, pero este daño divino te sana. Este corte divino, profundo, nos sana. Hermanas, queridas esposas, ¿qué significa someterse en amor a tu esposo? Voy a mencionar 3 cosas muy prácticas y muy importantes que debes recordar. Para aquellos que nunca han estado en una sesión de parejas, aquí se las comparto. En primer lugar, esposa, ¿qué significa someterse en amor a tu esposo? No es estar subordinada por su imposición o manipulación, no, es tu decisión. Es tú voluntariamente obedeciendo al Señor y a la palabra. En primer lugar, respétalo. Sí, pastor, yo lo respeto. Ahí te va. Esto es lo que significa respetar, entre otras cosas. Nunca intentes cambiar la conducta de tu esposo. Acéptalo como es. Él no va a cambiar porque estás dile y dile y dile y dile. Ya no le digas: pastor, tengo 40 años, dísele y dísele y dísele. No le digas. No funciona. Acéptalo como es. Él cambiará cuando se sienta aceptado así como está. Y perdónenme, no me puedo detener mucho, pero el hombre se siente amado cuando se le respeta tal como es. Y a veces la mujer no se da cuenta cuando está criticándolo, cuando está delante de otros, ¿verdad?, diciendo lo que no le parece. Y eso no funciona, queridas, no funciona. No critiques su trabajo, no trates de cambiar sus gustos, no critiques cuánto gana, su tipo de trabajo, porque eso no lo honra. Él necesita respeto, también necesita admiración, necesita que lo admires. El hombre crece emocional y espiritualmente cuando su esposa lo admira. ¿Entiende? Mire, el hombre se siente valorado cuando se aprecia su esfuerzo. El hombre que su esposa lo admira, lo inspira a esforzarse más. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste algo a tu esposo que le hizo sentir que tú lo admirabas? Es que, viejo, como tú no hay otro, ¿no? Digo, cuando menos eso. La admiración implica reconocer sus destrezas, su carácter, incluso su apariencia. Me gusta cómo te ves. Él no le va a hacer como a la mujer. Pero si tú le dices: me gusta cómo te miras, para él es algo que llega a su corazón. Pero especialmente es admirarle su apariencia. No solo su apariencia, perdón, sino sus destrezas, su carácter. Si tu viejo es bueno para hacer algo, ¿lo has alabado? ¿Le has reconocido esas destrezas, esas habilidades? Pero sobre todo sus virtudes de carácter. Y muy especialmente, nunca te olvides de decirle gracias.
¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, esposo, viejo, amorcito, gordo, gracias? Gracias porque te la juegas. Gracias porque te esfuerzas. Gracias porque no nos falta nada. Primero gracias a Dios, pero también gracias a ti. Cuando le respaldas, eso que haces es respaldar su imagen como líder. Cuando alabas sus buenas decisiones, pero sobre todo, escuchen queridas, cuando estas palabras de gratitud, de respeto y de admiración lo dices delante de otros, tiene más poder todavía. Delante de tus hijos, delante de la familia y delante de alguien más. Y por supuesto que entenderás que criticarlo delante de otros es precisamente lo contrario. No lo hagas. Si tienes algo que reconvenirle a tu esposo, espera cuando estén tú y él solos, cuando estés tranquila y calmada. Nunca lo hagas para compararlo. Nunca lo compares con alguien más. Él es único. Dios te lo dio a ti, todo, todito. Esposa, esposo ahora, ¿qué significa entregarse en amor? Entre otras cosas, a tu esposa. ¿Qué significa entregarse en amor? Maridos, ame cada uno a su esposa. Y dice la NTV en Colosenses 3:19, y nunca la trate con aspereza. No la trates ásperamente. Ay, ay, ay. Si usted es como yo, de repente se le escurre, se le sale. Cuando ella necesita una mirada tierna, recibe una mirada de fuego que calcina. Cuando ella se acerca para recibir un abrazo, porque necesita el abrazo del hombre que la ama, a lo mejor ni cuenta nos damos, pero decir, ay, andamos en otro canal. La Biblia nos recuerda, no la trates con aspereza, porque ella es un vaso más frágil que tú y emocionalmente necesita afirmación. Por eso la atención es vital en el corazón de tu esposa. Atención significa calidad en la comunicación. Escúchala cuando te habla, conéctate con ella. Desenchúfate del otro canal y conéctate, escúchala, porque la comprensión es vital. Es medicina en el corazón de la mujer. Cuando ella se siente escuchada por el hombre que la ama, eso, mis amigos y hermanos, eso es reflejar a Cristo para ella. Aquí estoy. Tienes mis oídos y mi corazón. Te escucho. Ella verá a Cristo en ti. Ella necesita demostraciones de afecto espontáneas y palabras de cariño. Eso es entregarse a sí mismo. Es que a mí no se me da. No, hombre, si es que mi mamá más seca que el pinole. Así me formaron a mí. Sí, casi la mayoría estamos en las mismas, pero hay que aprenderlo. ¿Qué te parece si vamos dando pasito por pasito y la sorprendemos de cuando en cuando, un día a la vez? Queridos, tu esposa necesita protección. ¿Cómo proteger el corazón de tu esposa? Primero, compréndela. Escúchala y compréndela. No interrumpas. No le corrijas sus sentimientos. Ojo, jamás le digas no es para tanto. No, esa palabra, esa frase no puede. No, una mujer no puede escuchar eso. Ay, hombre, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. No. Escúchala. Valida sus emociones y hazle saber que pueden ser absurdas las emociones, pero tú tienes oídos para escucharla, porque la emoción va a pasar y mañana al rato ella se va a sentir mejor, pero lo que recordará es que estuviste ahí con tus oídos y tu corazón para escucharla. Protección significa también perdonarla.
le perdonas sus faltas y sus errores, y honrarla. La alabas delante de otros, no la corriges, no la descubres delante de los demás, la honras delante de tus hijos, la honras delante de su familia. Eso le comunica a la esposa amor, entrega. No siempre vas a estar de acuerdo con lo que dice y con lo que hace, pero tú le cubres de gracia y de misericordia. Y amor, entrega, significa ser honesto con ella, porque cuando una mujer percibe transparencia en la relación, ella se siente protegida, ¿sabes? No hay cosa más tóxica para el corazón de una mujer que cuando ella no percibe transparencia en la relación, cuando siente que le están ocultando cosas. Y nunca se te olvida que ellas tienen un radar que tú y yo no lo tenemos. Nunca pienses que no se va a dar cuenta. Sí se da cuenta, sí perciben. Cuando nosotros estamos ocultando algo, traemos un foquito rojo aquí que no sabemos. Nosotros no lo vemos, pero se nos prende un foquito rojo aquí que así y flashea así. Y ella nos dice: ¿qué pasó? No, todo bien. ¿De veras? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y el foquito rojo así se prende. Ellas nos miran y pensamos que no se dan cuenta, y probablemente dicen: ok, al rato me cuenta. Pero el tiempo pasa y nosotros decidimos esconderle a veces algo para protegerle. Sabes, no funciona. No hagas tratos ocultos de ella, porque no será tomado de la mejor manera cuando eso salga a la luz de otra forma. Cuando ella percibe transparencia en la relación, cuando el hombre se muestra confiado de contarle todo, porque a veces se nos olvida, ¿no es cierto? Yo no le cuento todo porque hay veces que se me olvidan. Ella me dice: oye, ¿que te dijo esto? Ah, sí, pero ¿por qué no me había dicho? Se me olvidó. Y soporta. Pero hay otras cosas que no se las decimos porque pensamos que no estará bien. Es mejor que ella lo sepa. Y sobre todo, honestidad, transparencia para ellas es que te vea que tu pureza en el trato con otras mujeres es real, que no tiene que andarte cuidando. Pureza en su trato con otras mujeres, integridad en sus relaciones. Yo quiero bendecir el corazón de mi esposa, y de manera muy consciente y de manera muy consciente, lo más cuidadosa que puedo, busco ser pulcro en mi relación con otras personas, especialmente cuando hay tanto cariño y tantos sentimientos tan especiales, ¿verdad? Debemos cuidar la sutileza en la que se mueven a veces estas dinámicas. A veces no nos damos cuenta, ¿sabe? Nunca comienza una relación que se ha lastimado, nunca sucedió de la noche a la mañana. Casi siempre fue descuidos, algo que no cuidamos. Y la palabra del Señor nos recuerda qué importante es la honra, el respeto, el amor, la entrega entre nosotros como esposos. Es como un jardín. He estado compartiendo en el programa del hermano Everardo. Es como un jardín que debemos cuidar todos los días. Yo no puedo pensar que se va a dar solo porque soy cristiano. Mi hogar, mi matrimonio no van a estar bien porque voy a la iglesia cada semana, porque soy cristiano, porque tengo 50 años predicando o liderando o enseñando o ayudando. No es eso lo que sustenta mi hogar, mi matrimonio. Es que yo tengo que cultivarlo todos los días. Yo tengo que cultivar mi relación, así como la cultivo con el Señor, con mi Dios personalmente.
tengo que cultivarlo con mi esposa, con mi esposo. Y esposa querida, no solamente eres una receptora, también eres dadora. Porque es posible que algunas esposas digan, pues sí, a ver, ¿cuándo? Que empiece él. Él es el líder, que empiece, es la cabeza. Pues sí, pero a veces la cabeza está dormida. Ayúdale, derrama gracia. Tú puedes ser un instrumento que Dios usa para que esa cabeza sea la cabeza que Dios quiere. Inicia, estimúlalo, honrándolo y respetándolo, no reprochándole, ayudándole a que tome ese lugar que quizás no ha podido tomar. Dejar de corregirlo constantemente y honrarle. Y ambos, esposo y esposa, tenemos mucho que dar en esta tarea de cultivar mutuamente nuestra relación, nuestra mutua relación. Porque detrás de nosotros hay una generación que viene observándonos, ¿sabe? Y esos hijos y esos nietos, de pronto se nos olvida, pero ellos están observándonos. Ellos aprenden mucho más de lo que ven que de lo que escuchan de nosotros. Y por amor a ellos, por amor a esas generaciones atrás, cultivemos nuestro huerto cada día. Amén. Cuida tu jardín, tu matrimonio, tu relación de pareja. Varón, entrégate tú mismo, consciente y totalmente, entrégate. Esposa, honra a tu esposo. ¿Quieres que él se sienta amado? No hay manera de que su corazón se sienta más amado que cuando lo respetas, lo honras, lo admiras. Su corazón estará listo para amarte también y para darte la protección, el cuidado que tú necesitas. Póngase de pie. Gracias, Señor.